Hola, hola, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta instancia que tenemos de poder compartir con ustedes un momento muy especial. Nos encontramos en el programa Día a Día, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, en este su espacio, la entrevista de la semana. Quiero que veas este video. Hola, hola. Les saludaba y daba gracias al Señor por encontrarnos una vez más en este su programa, la entrevista de la semana. Hoy no me encuentro solo, sino que tengo dos grandes invitados. Me encuentro con el obispo Daniel Romo Pinilla, que quiero que nos salude. Hola, reciban todos un saludo. Dios les bendiga, es una bendición poder estar nuevamente en el programa y compartir el tema tan interesante como cada una de las entrevistas con nuestro invitado. Dios les bendiga. Estamos en esta instancia con nuestro invitado, es el pastor párroco protestante Daniel Esteban Vázquez Cofré. Él está con nosotros compartiendo la entrevista de la semana. Pastor Esteban, bienvenido al programa. Muchas gracias. Un gusto la invitación. Amén. Así que, bueno, siempre hemos tenido entrevistas interesantes. Ya este es nuestro sexto programa y por supuesto no podíamos ir quedando en menos, sino que traíamos un importante entrevistado. Obispo Daniel, le dejo la instancia porque quiero que usted le haga las primeras preguntas. Bueno, la verdad que hemos invitado al pastor Esteban porque llegó a nuestras manos este librito, no sé si usted alcanza a verlo, pero se llama Catecismo de Teología Social desde los textos del Magisterio Protestante. Nada más ni nada menos escrito por el pastor Esteban Vázquez. Y de eso queremos conversar durante la entrevista de hoy. Y podemos hacer la primera pregunta, Pastor Esteban. ¿Qué es lo que viene a ser el Catecismo de Teología Social? El concepto de teología, el concepto de catecismo, normalmente la gente lo asocia con el catolicismo romano. Pero el vocablo viene del original griego que escribe el propio apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Categismos significa instrucción. Por lo tanto, el catecismo es un pequeño manual instructivo, es un método pedagógico de preguntas y respuestas. Entonces están los catecismos teológicos doctrinales y también este catecismo, el catecismo de teología moral, y este es un catecismo de teología social. Basado en el magisterio protestante, eso significa los documentos del siglo XV y XVI, XVI y XVII, ¿ya? Basado en los escritos de Lutero, los escritos de Juan Calvino, de los padres de la Reforma, los padres de la Iglesia Evangélica, que hoy día conocemos como tal. Y ahí está basado este documento. Ok. Pastor Daniel, los cristianos tenemos responsabilidad en la crisis política que se vive hoy en Latinoamérica. Bueno, el Señor Jesucristo dijo claramente que nosotros éramos la sal de la tierra. Y dijo que éramos la luz del mundo. Cuando pensamos en la soberanía de Dios, Kuyper, un teólogo holandés,
dijo que en cada centímetro del universo no hay lugar donde Cristo no diga eso es mío. Y el ámbito de la política también es de Dios. De hecho, en nuestra teología cristiana, nosotros establecemos que hay 3 importantes autoridades establecidas por Dios: la familia, la iglesia y el Estado. Por lo tanto, incumbe que esté el pensamiento cristiano dentro del quehacer de la política, indudablemente que incumbe. La política es una ciencia en la que todos podemos opinar y se necesita que esta ciencia esté con lo mejor de la ética, lo mejor de los valores, y esos valores usted los va a encontrar o en la filosofía o en la teología. Por lo tanto, es importante que esté la teología opinando sobre el tema político, indudablemente que es importante. Si nos marginamos, entonces las sombras tomarán todo el control, todo el poder. Y yo creo que ustedes saben que, imaginan que la política es como el sistema circulatorio de nuestro cuerpo. No hay lugar del cuerpo donde no llegue un poco de sangre. La política es la ciencia que abarca y ejerce el dominio en todo el quehacer de la vida. Entonces es un lugar tan importante que no podemos dejar que ese lugar quede sin la sal del Evangelio y de los valores cristianos. Entonces, claro que debemos estar presentes allí. Pero, pastor, hay una corriente muy importante, no menor, con un alto número de personas, cristiana, evangélica y protestantes, en que señalan de que meterse en política es como algo intrínsecamente malo. ¿Ah? ¿Por qué cree usted que las personas, siendo cristianas, vemos la política como algo malo? Escribí un pequeño tratado. Cito 3 personas al empezar el tratado. Luis Dumor, que es un periodista, él dijo lo siguiente: la política es el arte de los hombres, la política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Bernard Baruch, un financiero, dijo: vota a aquel que prometa menos, será el que menos te decepcione. Y Alan Murray, guionista, dice: los artistas mienten para decir la verdad, mientras los políticos mienten para ocultarla. Y ahí podemos apreciar que es transversal la mala opinión que hay de la política. El problema es que no estamos diferenciando entre la política como ciencia, que es neutra. Por ejemplo, ¿las matemáticas son buenas o son malas? Buenas. ¿No es cierto? No tiene que ver con elementos morales. Ya, la política es la ciencia de administrar la polis, ya, la ciudad, en la forma en que se administra un Estado. La administración no es un elemento ni bueno ni malo. De hecho, es bueno tener una buena administración. El problema está no en la política, sino en el político. El político es el agente moral que usa la política como el médico usa el bisturí. El bisturí en manos de un médico puede salvar una vida, y el mismo bisturí en manos de un asesino puede eliminar vidas. El problema no está en el bisturí, el problema está en el que usa el bisturí. El problema no está en la política, el problema está en el político o en el conglomerado político. Y eso hay que distinguir y diferenciarlo de partida. Eso quiere decir entonces que los hermanos que lo están viendo a través de las pantallas, tienen una idea mala de la política porque seguramente ellos están reflejando la política por los políticos malos. Están mirando la gestión de ellos, Claro. entonces con eso están tildando que la política es mala. No saben distinguir entre la política como ciencia y el sujeto que se sirve de ese instrumento. La política existe en el cielo. El demonio tiene que haber quebrantado alguna norma para ser exiliado. Ya, fue exiliado del cielo, fue censurado. De hecho, hay un reino. Donde hay un reino, hay un rey. Donde hay un rey, hay normas. Así que vamos a llegar al reino de los cielos y vamos a tener un sistema de gobierno. Ese sistema de gobierno es una política. Es una política con la que Dios rige su propio gobierno. Él puso una política en su iglesia. Para aquellos que actúan con desorden, ¿no es cierto? Hay un sistema judicial dentro de la iglesia, anda, repréndelo tú, luego lleva a 2 o 3 hermanos, luego dilo a la iglesia. Y por último, tenlo por gentil. Hay una forma de proceder, hay un procedimiento con el que se dirige un grupo de personas. La política no tiene problemas. El problema está en el que ejerce la política.
O sea, hablar de política es algo más amigable de lo que nosotros entendemos entonces. Sí, Entonces sería bueno ser más incisivo en eso para que nuestros hermanos puedan entender, en definitiva, como tú lo acabas de decir, que la política no es mala. no, El que ejerce la política probablemente pueda ser cuestionado. puede ser cuestionado, puede ser malo. Bueno, lo que estamos viviendo en Venezuela, un mal uso de la política. Ya, lo que se vive en Nicaragua, lo que se vive en Corea del Norte, ya, y lo que se ha vivido en la historia, ¿no es cierto?, en diferentes países, lo que ha pasado en Chile, la extrema derecha, la extrema izquierda, ¿no es cierto?, es el mal uso del elemento público de la política, de la herramienta. Podemos decir, pastor, entonces que uno siempre ha escuchado este concepto, no sé si tú también lo has escuchado, Daniel. Cuando el mecánico no es bueno, ¿cierto? Uno lleva un vehículo al mecánico. El mecánico llega y le dice, no, tenemos que entrar a picar, hay que verle esto, otro. Y a lo mejor es algo tan simple y algo tan sencillo. ¿Qué pasa? La gente no cree en los mecánicos, como no cree en los abogados. ¿Ya? Porque siempre se ha hablado que los abogados, como dice por ahí un humorista, son como estas estatuas vivientes que hay que echarle una moneda para que se muevan, una cosa así, ¿cierto? Sí. Entonces, y de lo mismo opinan de los dentistas, tú vas al dentista, no, esta muela El médico, hay que hacer quién sabe qué cosa. Ojo, también opinan lo mismo de los pastores. el pastor. No, por El supuesto. pastor también. El problema no es la iglesia evangélica, el No. problema es quien ejerce como pastor El que en la iglesia administra, allí está el Y para allá, problema. para allá voy apuntando. Sí. ¿Por qué? Porque hoy día muchos ministros, yo lo he escuchado y lo he compartido con el obispo Daniel, que muchos ministros no quieren saber, no me hable de política. Y esa persona que está metida, no, que no venga, porque no nos queremos meter con política. Pensando que meterse con política es meterse, como se dice vulgarmente, en las patas de los caballos, de meterse en problemas. Entonces, obviamente, bajo ese concepto, errado, por supuesto, porque de acuerdo a lo que usted nos indica, pastor, por supuesto esto tiene otra connotación. Claro. De acuerdo al ensayo escrito por usted en el mes de agosto, ¿ya? ¿Qué quiere decir con emancipar lo político? Ya, buena pregunta, ¿no es cierto? Esa palabra emancipar que tiene que ver con el liberar, el redimir. Yo hablo del redimir la política. ¿Ya? Y voy a leer el ensayo, una parte del ensayo, ya para que se pueda entonces entender. Indicaba que al igual que un bisturí, ¿no es cierto?, el que usa el bisturí es el que puede ser malo o puede ser preciso. Entonces, el pecado es un mal universal. Como el pecado es un mal universal, la política, como toda otra cosa practicada por el ser humano, está sometida a la corrupción y subyugada a la condición viciada de su ejecutor. Por lo tanto, si la política, ya este sistema que administra el bien común, porque la política tiene un objetivo, es el bien común. Dios establece a la autoridad para el castigo de los malos y para la alabanza de los buenos. La política que tenemos hoy día es que se alaba a los malos y se censura a los buenos. Entonces está al revés la cosa. Alguien está haciendo mal la política, alguien ha distorsionado el propósito de la política. De hecho, no importa qué tipo de autoridad sea la que tengamos, puede ser un ateo, un agnóstico, no importa quién sea, al final de la historia Dios va a juzgarnos a todos, incluso al político. Y la iglesia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dejado como un espacio, como un sector sagrado, intocable, donde Dios no entra, donde ni siquiera Dios participa, que es la política. Eso no es así. Daniel fue un hombre importante en la política de Babilonia. Así es. José en Egipto. ¿Ve? El apóstol Pablo con su ciudadanía romana pudo llegar a muchos lugares donde Pedro no podría haber llegado. Fue estratégica la posición de poner a Pablo como el apóstol de los gentiles, porque ese tenía ciudadanía romana y cuando se le tomó preso, incluso hizo que las autoridades vinieran a sacarlo de la cárcel y le rogaban que por favor saliera, porque lo habían apaleado y estaba prohibido castigar con vara a un ciudadano romano. Eso es política. ¿Ve? Y Pablo se refugió en ella. Ya, Pablo usó conceptos de la política, justificación, dikaios, ya, el concepto de propiciación que venía de los templos paganos, usó una serie de palabras que tenían que ver con Roma, que tenían que ver con conceptos griegos. Entonces, la política está ahí, en la Biblia. De acuerdo a ese concepto, pastor,
como hemos demonializado la política Esa es la cosa, sí. y la hemos marginado dentro inclusive de nuestros grupos de conversación. Hoy día casi los grupos pastorales, muy poco hablamos de política porque creemos que estamos, donde se ha satanizado la política, creemos que estamos trayendo a presencia al innombrable. ¿Ah? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso quiere decir que hemos estado entregando espacios, hemos ido entregando, cediendo cada vez más. Y ahora estamos prácticamente recluidos tras las rejas, nosotros, y hemos dejado esos espacios que se liberaron, lo ha tomado la violencia. Este es el problema, hermanos evangélicos. Ustedes han dicho, yo no me meto en política. El problema es que la política se mete contigo. Ese es el problema. La iglesia dice, yo no me meto en política. Excelente para los malos políticos porque la política se mete con la iglesia. La política se mete en todo, la política legisla todo, norma todo. Por lo tanto, permitir que un mal político, un mal conglomerado político, ideologizado, tome el control total de toda la vida civil es de lo más estúpido que se pueda hacer, de lo más insensato. Tú no te metes en política, pero la política se mete contigo. Tenemos que parar, semáforo en rojo, hay que parar. Tú no puedes decir yo soy evangélico, no paro. Te vas a ir de parte. Y si insistes, te vas a ir encarcelado. Yo no voy a pagar los impuestos porque soy evangélico. No, los vas a pagar. Si no los pagas, te vas a la cárcel. No, yo no estoy de acuerdo con esto. No, ya se legisló. Y una vez legislado, no hay nada que hacer. La política se mete contigo. Y si el político es malo, se mete la destrucción de tu vida, de tu familia, de tu sociedad, de tu ciudad, de tu país, queda destruido en su totalidad. Y no pide permiso, ¿eh? No, porque ley, tiene la fuerza de la ley. Y es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Cuánto subió la luz? Subió en forma abismante. Sí. A algunos le ha subido más del 50% la luz. He escuchado testimonios de 80%. Sí. Entonces, se mete en el bolsillo. Que saca la plata, ¿no es cierto? el impuesto, te saca la plata. Se mete también con nuestros hijos. Y eso se está metiendo en forma abismante. Nuestros hijos hoy día están siendo alcanzados por la educación. Tuvimos acá entrevistada anteriormente a la presidenta de la CONAEP, donde nos comentaba ella todo lo que está sucediendo hoy día al interior de los colegios, de la educación, ¿ah? De las cosas que hay que enseñarle, que ya están legisladas y están aprobadas, y ha traído revuelo eso. Entonces, nosotros decimos, satanizamos la política y nos marginamos de ella, pero como tú también dices, la política se mete con nosotros y de forma arrasadora, abismante. Entonces es un tema que hay que analizar bien. Es un problema difícil, ¿no es cierto? Entonces está la mala política y la buena política. La mala política va a surgir de sectores ateos. Para nosotros los cristianos va a venir una pésima política. Para que eso no suceda, bueno, la iglesia no debe participar en política como iglesia, pero el cristiano como ciudadano, si cree que su vocación de servicio está en el ámbito político, bueno, debemos potenciar, debemos tener un catecismo de teología social. ¿Sabe que muchos de los partidos políticos evangélicos en este país y en otros países de Latinoamérica, a las finales entran a la política bajo las reglas de la política agnóstica o atea, de la política existente? Tenemos que tener una reflexión política desde la teología, una reflexión política desde la doctrina cristiana. Nuestros políticos tienen que ser educados desde la perspectiva, desde la cosmovisión política que la Biblia presenta. Si no lo hacemos así, vamos a ser subyugados a la política secular, que hay que notar una diferencia. Se habla de un Estado laico. No, el Estado que tenemos nosotros en Chile no es un Estado laico, es un Estado laicista, que es distinto. Es muy distinto. Es muy diferente. Eso, analicemos. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que es laicista? El laicismo es cuando una forma de pensamiento determina erradicar todo concepto de Dios, de lo divino, de la Biblia, de lo religioso, fuera del ámbito de la política. Significa expulsar, ¿no es cierto?, todo elemento relacionado con la fe. Ese es el laicismo. El laicismo es el enemigo de la fe. Es el que rechaza la fe, ataca a la fe desde una posición privilegiada del poder. El laico
es cuando la Iglesia Católica Romana tenía el control total en Chile, incluso de dónde se iban a sepultar nuestros muertos y de cómo se hacían los matrimonios. Era la Iglesia la que dominaba el poder político. Lo que se hizo fue una separación entre Iglesia y Estado. Un Estado laico significa que puede usted mantener su postura de creyente, pero la Iglesia no puede dominar la cosa gubernamental. Entonces, el Estado laico, ¿no es cierto? La Iglesia no domina sobre el Estado, lo que dijo Martín Lutero. Lutero dijo, la mano derecha es con la que Dios gobierna la Iglesia, la mano izquierda es con la que Dios gobierna las cuestiones temporales. Entonces, un creyente puede ejercer su servicio en las cuestiones temporales, indudable, Claro. sí, como laico, Claro. pero no la Iglesia gobernando. Esa es unión de Iglesia y Estado. Eso se quebró. En el Estado laico, tú traes tus convicciones cristianas, pero tu Iglesia no domina sobre la política. El laicismo domina el odio hacia la fe y hacia la eclesiología, y se le expulsa. Entonces, laico es una cosa y laicismo es otra totalmente distinta. Pastor, entonces, bajo todos estos conceptos que hemos ido entendiendo en esta hora, ¿cómo se libera o se redime la política? Claro, ¿cómo rescatamos la política que está secuestrada por ideologías? Se encuentra secuestrada por ideología. Nosotros vivimos en un país y en un sector del mundo en que el político que debiera ser el servidor público lo que hace es plantear políticas de Estado de su coalición política. ¿Ya? Lo que hace entonces es que el partido se posiciona en algo que corresponde al servicio de todos y se sirve al partido con el dinero de todos nosotros, ¿no es cierto? E implantan sus ideologías con nuestros impuestos, nos someten con sus leyes. Eso es una agresión horrible a la verdadera democracia y hacia el derecho de los ciudadanos. Hay que rescatar la política de servicio público para el bien común de la mano de aquellos que usan la política para fortalecer sus ideologías. Necesitamos rescatar la política de esas manos. Y hay dos formas de poderla rescatar. O convertimos al político de hombre malo en hombre bueno para que suceda lo que dijo Jesucristo. El árbol bueno da buen fruto. Por lo tanto, este árbol malo, este político agnóstico, este político ateo, este político que odia la fe, este político laicista, este hombre malo da fruto malo. Si cambiamos al hombre malo en hombre bueno, da fruto bueno. Entonces, ¿cómo se redime la política? Bueno, tenemos que evangelizar a los hombres que ejercen la política. Tenemos que catequizar a los hombres que ejercen la política. Porque si volvemos hombres nuevos, los hombres nuevos construyen humanidad nueva. Si ellos se convierten, como sucedió con Zaqueo, de donde viene, ¿no es cierto?, saqueo de saqueadores. Si se convierte Zaqueo, que era el cobrador de impuestos del Imperio Romano, bueno, devuelve todo lo robado, porque se ha convertido. Si convertimos a los saqueadores en hombres honestos, dejan de robar. Entonces, una forma de rescatar la política es mediante la conversión, el trabajo de evangelización. Si no vamos a hacer eso, entonces tenemos que poner gente nuestra en los puestos de política. No para que entren a hacer una iglesia en el terreno de la política, porque la política no es para hacer culto. No. La política es buscar el bien común. Díganme, ¿quién buscó mejor el bien común que Jesucristo? ¿Qué se le podría criticar a Jesucristo de sus obras benefactoras que realizó durante todo su tiempo de ministerio? Sus ideas de amar al prójimo, de ayudar a los más débiles, de atender a los más vulnerables. Esas ideas, todo el mundo dice, eso es lo que necesitamos. Eso está en la doctrina de Cristo. Entonces, si un político implanta las enseñanzas de Cristo, redimimos la política. Si no somos capaces de transformar, porque somos malos evangelizadores, y nos resulta solamente con la gente marginal, no sé, con la gente que está en los vicios, siempre yendo allá. ¿Por qué? Es que no somos capaces de traer hacia la fe a los que gobiernan, a los que dictaminan las leyes, a los alcaldes, a los concejales.
en el siglo II, después de Cristo, la iglesia y el propio apóstol Pablo se convirtió gente de la propia casa del César, del emperador. Se convirtieron los soldados romanos. Se convirtieron hombres y mujeres de alta alcurnia. Una iglesia capaz de evangelizar a todos. Si no somos capaces de evangelizar a todos, bueno, a lo menos hagamos un esfuerzo en poner una escuela ya de teología social para que podamos meter cristianos políticos al servicio público, para que entonces se cumpla el objetivo de la política, que es el bien común. Así se redime lo político. Frente a eso, yo quisiera agregar algo más. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta del doble discurso o del discurso que tiene el político, que habla de justicia social, que habla de amor al prójimo, Sí. que da un discurso que es totalmente contrario a lo que hace. Sí. Es por eso hoy día que en nuestro propio país, aquí en Chile, el partido político que más habla de pobreza es el partido político más rico de Chile. Claro. Es porque tienen un discurso, pero en la interna hacen todo lo contrario. Claro. Y pareciera que en nuestro contexto cristiano, evangélico y protestante, nuestros hermanos se guían más por el discurso. Claro. Porque pareciera que no se informan, no averiguan, no se dan cuenta de que un político, ya nos ha pasado, un político está dando un discurso aquí hoy día, un discurso que une a a todo el común que somos de la sociedad, nos une con ese pensamiento, con ese discurso, pero mañana está tirando leyes contrarias a lo que el mismo discurso estaba haciendo. Entonces, por eso la gente hoy día dice que la política es sucia, Claro. que la política es cochina, Claro. que la política está endemoniada. Y yo ahí comparto con ellos, estoy completamente de acuerdo. Pero El político cochino. este es el tema, el Sí. político cochino. Sí, güey. Porque si nosotros metemos la política, generalizamos, y nos ha pasado en Chile, a ese mismo político lo volvemos a elegir. Eso ¿por qué? no se puede entender eso. Eso no entendemos nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que al interior de nuestra iglesia los hermanos no toman conciencia de eso, porque cuando van a votar, no votan conscientemente. Y ahí me calza perfecto la palabra del Señor cuando dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó Por falta de conocimiento. conocimiento. Sí. Entonces, por eso estamos abordando este tema hoy día y queremos invitarlo a usted a sumarse a lo que estamos, a este conversatorio, porque es necesario traer luz. ¿Ah? Durante mucho tiempo tuvimos la política oculta, sombría, en un rincón, pero es necesario ahora tomar posesión de los espacios que el Señor nos entregó. Cuando dice, venga a nosotros tu reino, yo creo que el reino de Dios está aquí. Y Él viene a reinar en las esferas de la sociedad. Claro. No hay ningún lugar donde Dios no quiere estar. Es por eso entonces que este político, comillas, nos quiere marginar de la política. No le conviene. No le conviene que nosotros seamos incisivos en la política. Claro. ¿Por qué? Porque si entra la luz en las tinieblas, Las ratas desaparece. arrancan. Desaparece. Las ratas arrancan cuando se alumbra el nido. Claro. Amén. Interesante, agradecido, por supuesto, de parte, agradecemos al Señor por contar con nuestro pastor Daniel Esteban Vázquez Cofré. Vamos a una pausa musical y seguimos con la entrevista de la semana. Necesito de ti. Como la gaviota necesita el mar para vivir, para vivir. Necesito de ti. Como la golondrina necesita el viento a su favor para jugar.
necesito de ti. Como el labrador espera la lluvia para vivir, para vivir. Necesito de ti. Para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti. Para vencer toda obra de Satanás. Necesito de ti. Terminar mi carrera porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Necesito de ti. Su voz para anunciar que tú vienes pronto a tu iglesia a buscar. Necesito de ti. Su amor para predicar a mis amigos de allí. Necesito de ti. Presentarme como obrero aprobado delante de ti, delante de ti. Necesito de ti. Para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti. Para vencer toda obra de Satanás. Necesito de ti. Terminar mi carrera porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Necesito de ti.
Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Íntimo. Conduce David Letelier. Cada domingo a las 22 horas. Somos el 15.1. Agradecemos al Señor y escuchamos esa hermosa alabanza interpretada, por supuesto, por nuestro hermano Charlie Busto. Una canción muy conocida. Todos nosotros la conocemos. Necesito de ti. Agradecido de Dios, les decía, porque estamos en su programa Día a Día, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, en su espacio, la entrevista de la semana. En esta oportunidad, por supuesto, el pastor protestante Daniel Esteban Vázquez Cofré. ¿Ya? Gracias por estar, pastor Daniel, con nosotros. Queremos saludar también a muchos hermanos que nos piden salúdenos, por favor, a través de la televisión. Por supuesto que lo hacemos. A Sebastián, a Tati, Alison, ya líderes juveniles de Tefra. Que Dios le bendiga a nuestra hermana Isela, que me ha encargado tanto el saludo. Hermana Isela, que Dios te bendiga. También saludar a Paola Quirós, a Trinidad Vargas, a Roberto Rodas, también a Paola Quirós, bien, también le saludamos. Saludamos también a Hugo Salazar, Ana Garrido también me pidió, Elizabeth Barra también, que Dios le bendiga. Leandro, mi hijo, bueno, quien tú conoces, Daniel, también saludos a él, a Catalina y a Julieta también, a Trinidad y a Maite, también que Dios le bendiga. Saludar, por supuesto, a todos los hermanos que nos siguen. Así que seguimos, obispo Daniel, amén, con la entrevista de la semana. Le doy a usted el pase para... Estaba viendo ya unas preguntas por ahí. Sí, como que estamos recién entrando en tierra derecha, ¿no? Con el tema. Es un tema profundo, apasionante, de poder transmitirlo a través de las pantallas a cada uno de los hermanos que nos están viendo. Tengo una pregunta para que iniciemos esta segunda tanda. Pastor Esteban, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, ¿tú crees que los hermanos cristianos, evangélicos y protestantes podamos entrar en política y hacerlo bien? Cuando mencionaba que lo político necesita ser liberado, redimido, rescatado, no solamente necesita la política nacional ser rescatada de estos pequeños grupos de ideologías extremas que han llegado a dominar como nunca pensamos que dominarían en nuestro país. No solo hay que rescatar de esa mentalidad perversa lo político para recuperar el bien común, el bien de todos.
Además hay que rescatar, cuando pensamos que un cristiano podría colaborar en esa liberación de lo político, descubrimos que hay que liberar primero al que podría ser el liberador. Hay que liberar a nuestros hermanos y liberarlos de una serie de una mentalidad que se les ha inculcado por años de parte de sus pastores o líderes, que la política es mala. Primero tenemos que liberarlos a ellos de esa mentira. Entonces es una cuestión súper complicada. Es como la iglesia que la reforma tuvo que surgir en el seno de la iglesia. Hoy día la reforma de lo político requiere reformar la iglesia primero, para que la iglesia, en un conglomerado común, vayamos en la liberación de lo político. Nosotros como cristianos podemos liberar lo político de un golpe, somos más de 3 millones de votos. De votos. Nosotros podemos ponernos de acuerdo en votar juntos y cambiar la historia de nuestro país. Pero para hacer eso hay que liberar a los titireteados. Los titireteados de aquellas mentalidades retrógradas que bajo el manto del cristianismo oprime la conciencia de los propios posibles liberadores de la política. Ahí ya entramos, ahí ya nos metemos en un problema mayor. Porque aquí lo que estás queriendo decir, que en definitiva tenemos que cambiar la mentalidad de aquellos líderes que están liderando a los futuros, ¿no es cierto? Aquellos libertadores de la política que están al interior de nuestras iglesias. Y ellos son como la voz del diablo que les dice, no te metas en eso, eso es del mundo. Pero volvemos al punto, la política se mete contigo. Si tú no te metes con la política se mete contigo y se puede meter a tal grado. De hecho, los veo llorar a veces. Estamos perdiendo las libertades, dicen. Nos están persiguiendo. Bueno, ¿y qué van a esperar? Pero si eso es lo lógico de un Estado laicista que busca el laicismo, eso es lo que hace. Si nosotros permitimos que eso suceda, bueno, hay que atenerse a las consecuencias. Bueno, yo la verdad que tengo que recordar que se han dado varias luchas, no tan aisladas, que han traído renombre y revuelo, pero lamentablemente nos involucra. Me voy a poner ahora en mi posición como pastor. Por lo general, cuando se nos avisaban que debiéramos participar, de que con nuestros hijos no se metan, cuando apareció Nicolás tiene 2 papás, cuando aparecieron la reforma a la educación y los movimientos, ¿no es cierto?, que veían estos hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, que nos estaban avisando que estas cosas venían, muchas veces nosotros como pastores no lo creímos, no lo advertimos. Y más encima... El profeta viejo no lo vio. No. ¿Y qué es lo que pasa? Que más encima, como no lo vimos, no lo entendimos, no hablamos ese idioma, tampoco tenemos la capacidad de transmitir este aviso como atalaya a nuestros feligreses. Y eso ha traído graves problemas hasta el día de hoy. Es que esta arena de la que estamos hablando requiere articular los principios cristianos en el lenguaje político. Si no aprendemos a articularlo en ese lenguaje, vamos a parecer fanáticos anabaptistas que se levantaron contra los nobles del siglo XVI. Vamos a parecer locos. Tenemos que ser capaces de articular la teología cristiana en el lenguaje de las ciencias. Si no articulamos, no nos van a entender, y al no hacernos entender, no podemos generar un movimiento y vamos a seguir bajo las manos de los mismos faraones, tanto eclesiales como políticos. Viene a mi mente hoy día esta reforma que apareció, ¿no es cierto?, de tantos años atrás, y que se basó en las 5 solas, que vino y reconocimos con ellos nuestras libertades, y que eso vino al despertar reformador, que pareciera que eso lo descuidamos, pero si lo aplicáramos eso hoy día, ¿cómo estaríamos? Claro. La libertad de la conciencia, por ejemplo, Martín Lutero. La libertad, caramba. Sí. Yo escribí un libro sobre cómo liberar al titriteado en la iglesia. La doctrina de Lutero libera al titriteado porque le dice la conciencia es responsable solo frente a Dios. 2 cosas importantes que dijo Lutero: la libertad de la conciencia y el derecho al libre examen. Es decir, examina si lo que te están diciendo es cierto o no. Y eso significa
capacidad crítica, espíritu crítico. Si nuestras comunidades no son instruidas en la formación del espíritu crítico, no vamos a ser capaces de romper el yugo de la política ideológica que se nos está imponiendo. Pero ojo, cuando hablamos de esta libertad de conciencia, ¿ah?, y liberar al titiretero, también eso calza al interior de nuestros propios templos, hermano. Bueno, los mitrados, po, los papas evangélicos, los mitrados evangélicos, que son los mismos del pasado. Que vienen a dictaminar si el feligrés puede participar de esto o no puede participar de esto. Claro. Si no tiene estas condiciones para... Que todo esto no está en la escritura, por lo demás, ¿no? Sí. Ahí nos saltamos otra sola. Claro. La sola escritura. La herramienta para ejercer el espíritu crítico, la escritura. Es la escritura. Sí. Entonces, este papado que viene a entorpecer, a amarrar, a amordazar lo que la escritura quiere decirnos y las libertades que nosotros podríamos tener, ha traído caos al interior de nuestras iglesias. Claro. Y se están dando cuenta estas nuevas generaciones. Es por eso que hoy día, con los que he conversado, tienen un porcentaje menor de adolescentes, por ejemplo, al interior de las iglesias. La juventud, ellas no están yendo a las iglesias. Tenemos solamente personas adultas al interior de la iglesia, porque la gente que está pensando, que está tomando decisiones, que tienen libertad de conciencia, está liberándose, pero no con la escritura. Yo tengo la dicha, y lo digo, de que mi comunidad que pastoreo en Linares y la misión que estoy formando acá en Santiago, todos son jóvenes. Ah, bien. Todos son jóvenes que sienten en el interior ese grito de libertad. Qué bien. La libertad que nos trae, la libertad de la conciencia, el derecho al libre examen, la salvación que no viene de la iglesia, sino de Cristo y Cristo solo. Entonces, el titiriteado empieza a perder el poder cuando se desarrolla la capacidad crítica que viene de la correcta interpretación de las Escrituras. Porque esto pasó con el mundo evangélico, ¿no es cierto? El derecho al libre examen no significaba derecho a la libre interpretación. Claro. No significa Claro. derecho a la libre interpretación. Y se cambió de derecho al libre examen como si fuera derecho a la libre interpretación. Entonces los jóvenes tienen la fuerza, claro que sí, pero necesitan las herramientas. Nosotros tenemos que entregar esas herramientas. Si no entregamos esas herramientas, la fuerza de los jóvenes lo que va a generar es un caos, una anarquía, pero no va a tener dirección. Necesita dirección. Es por eso que el libre examen que tiene que hacerse cada persona, cada joven, cada uno, el libre examen en base a lo que dice la Escritura. Es por eso que no es la libre liberación, No. en donde él hace lo que él quiere, No. sino que ese libre examen se hace en base a la Escritura. ¿Estoy cumpliendo con la Escritura? Correcto. Y eso sujeta a la liberación, pues. Martín Lutero dijo, Claro. la norma que norma. La norma que norma es la sola escritura. Increíblemente, pastor, percibimos entonces que como pueblo cristiano deberíamos estar ajeno a todo esto. Eso es lo que se percibe. Es la apreciación que hay, en lo que hoy día los pastores no se quieren involucrar, no se quieren interiorizar, y de esa manera, obviamente, sus congregaciones tampoco son interiorizadas. Pero bajo la conversación que hemos tenido en esta instancia, nos damos cuenta de la importancia de que los siervos se saquen esta máscara, este antifaz, que se saquen esta tranca, por decirlo así, Sí. de este mal concepto de lo que es la política, también para poder ser formados ellos, interiorizarse también para poder entregar información a sus congregaciones. Claro, pero les preocupa porque pierden poder. ¿Ya? No solo en la política está el gran problema del megalomaníaco, de ese que quiere tener el control, no solo está en la política, está en todas las esferas del quehacer de la vida. En el machismo, en el caso, ¿no es cierto?, del matrimonio, ¿no es cierto?, en el abuso patriarcal en la familia, en el papa, el obispo, el cardenal, el pastor, el jefe de coro. Están todos en algún momento dado tienden hacia el poder. Eso indica que algo está muy mal en nuestra identidad cristiana. La Claro. identidad cristiana no busca el poder.
Somos de servicio. Correcto. Jesús mismo, siendo el Dios hombre, vino a servir, no a servirse. Correcto. Entonces, ahí está el gran cambio. Entonces, la política de la que está hablando Esteban es la política que nos conecta con la Escritura, con Jesús. Y claramente yo me atrevo a decir, y asumo la responsabilidad de esto. Hermanos, cada vez que nosotros estamos impidiendo la participación social de nuestros hermanos líderes, de nuestros hermanos que han sido llamados por el Señor para hacer estos cambios radicales, de llevar el cristianismo a las esferas políticas, no estamos claramente siendo usados por Dios para esto. Hemos estado siendo engañados durante mucho tiempo y hemos probablemente estado a la sombra de personajes reconocidos en el cristianismo, de personajes que Dios ha usado en algún momento, y creemos que lo que ellos han aportado, lo que ellos nos dicen, está correcto, a tal modo que hemos satanizado este contexto político. ¿Sabe qué? Estamos en un error. Hemos sido enceguecidos. Y no solamente enceguecidos, sino que nos han amordazado. Y creemos que claramente se vienen tiempos difíciles para nuestro país si no reaccionamos ahora ya. Ya estamos tarde. Ya se han legislado, ya se han tomado decisiones que van en contra de lo que la Biblia nos establece y de lo que nosotros opinamos. Nadie nos preguntó. ¿Te preguntaban a ti algo? ¿No? ¿No? ¿A ti te preguntaban algo? No, pues, hermano, porque están legislando por sobre todos. Y es ahí donde nosotros nos hemos marginado, donde no estamos. Claro. Entonces necesitamos hacer algo. Aún es tiempo, hermano. Estamos contra el tiempo, pero recuerde que los tiempos y los recursos pertenecen al Señor. Creo que en ese aspecto, entonces, Pastor Daniel, actuamos post acontecimiento, entonces. Reaccionamos. Somos reactivos. Sí. No somos proactivos. De hecho, lo que acaba de decir el pastor, está habiendo una avalancha de los conceptos de la reforma estos últimos 5 años aproximadamente. De 500 años atrás que se produjo la reforma protestante, está llegando el tsunami de los resultados de esa reforma 5 años atrás en Latinoamérica. Es decir, que el concepto de la Civitas Dei que plantearon los reformadores, la cosmovisión que es más que las 5 solas, la gran cosmovisión protestante sobre la vida toda bajo la soberanía de Dios, y que todas las esferas de la vida se encuentran bajo la soberanía de Dios y que no hay ninguna esfera donde Dios no diga, tú darás cuenta de esto. Cuando vengamos a instalar esa cosmovisión, si las solas están llegando ahora 500 años después, la cosmovisión va a llegar 300 años más adelante. No puede ser. Entonces aprovechemos las redes sociales, aprovechemos esta tecnología que ha generado esta unión del mundo para que esto se acelere, para que esto avance. La reforma debe continuar. Eclesia reformada, siempre reformando. ¿Y reforma qué? Reforma todo. Todo lo retorna a la gloria de Dios. Todo. No hay nada que no cumpla con aquello que dice el Señor. De Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Incluso al político y su política. Todo debe volver a la soberanía de Dios. Entonces debemos avanzar más allá de las 5 solas. Debemos abrazar también la cosmovisión protestante. En el púlpito hay que predicar la cosmovisión protestante, hay que enseñar la cosmovisión protestante, hay que catequizar. Estamos muy atrasados, hay que acelerar el paso para que hayan cambios en el futuro. No puedo dejar de citar el pasaje bíblico que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Eso ha estado en el corazón del Señor mucho tiempo. Se puso en práctica hace más de 500 años atrás, y parece que hoy día, en el año 2024, nadie se está dando cuenta, exceptuando nosotros, que estamos aquí, y ahora ustedes, hermanos, Conversándolo, sí. que estamos conversándolo, sacando a la luz esto, que vamos a enfrentar un tiempo difícil porque no hemos continuado y hemos ejercido el derecho a la reforma. Sí, yo les invito a cada uno de ustedes a analizar
no con un sesgo político ni abanderamiento, por decirlo así, político. De partidos políticos. No. De hecho, nosotros, No es partidista. nosotros como capellanes somos apolíticos, no participamos de algún partido político en particular, pero también, entre comillas, somos parte del reino del Señor, y las políticas del reino basadas en la Escritura son las que nosotros seguimos, declaramos, confesamos y proclamamos. Hoy día estamos haciendo una proclamación, ¿ah? Pero sin antes de poder decirle a usted, entregarle la información necesaria para esto. Qué interesante, pastores, la instancia que hemos tenido en este momento de poder hablar este tema tan trascendental y tan importante, no tan solo para los ministros, para los pastores, sino que también para el pueblo cristiano. Quiero agradecer porque también como programa, la entrevista de la semana, contamos con el apoyo también de Fundación CENAF. Fundación CENAF está trabajando fuertemente. Ellos los días jueves están repartiendo almuerzo ahí en un sector de Maipú que ha sido muy afectado con el temporal que tuvimos el día jueves. Han estado ellos trabajando ahí en ese lugar repartiendo alrededor de 80 almuerzos. Fundación CENAF lo puedes encontrar en www.cenafchile.com o si no, llamar al número 961276839. Comunícate con ellos y puedes hacer tu aporte en dinero haciéndote socio de parte de ellos. También agradecemos a la Iglesia Betel, ubicada ahí en Pedro Aguirre Cerda, en la calle Alejandro Petión, 4024, y a su pastor Israel Miranda con toda su congregación. Hermanos que nos ayudan a que su programa, la entrevista de la semana, pueda salir todas las semanas sin ningún problema. Así que agradecemos también al hermano Roberto Espinosa, su saludo, y a todos los hermanos que nos han saludado. Nos quedan breves minutos. Pastor Daniel, despídase, aproveche este momento para saludar también a todos aquellos que le siguen. Bueno, agradezco a Capellanes Internacionales la oportunidad que me dieron de estar con ustedes compartiendo un poco de este mover que debemos mantenerlo y desarrollarlo y fortalecerlo. Que Dios sea soberano en todas las esferas, incluso en la política. Él pone reyes y quita reyes, Él es el político por excelencia. Eso quiero dejarlo muy claro. Bueno, y ya que me dan la oportunidad de saludar a mi comunidad, la Capilla Solideo Gloria, la iglesia que se reúne en la Capilla Solideo Gloria, allá en Linares, a nuestra comunidad que se está congregando acá en Lo Prado, aquí en Santiago, cada 15 días también. Saludo a mi esposa, Rosana Bello, a mi hijo mayor, que es Esteban Andrés, a mi hija, que se llama Estefanía Belén, y a mi hijo menor, Cristóbal Elías. Saludo a mis hermanos, un saludo a mi familia, muchas gracias por esta oportunidad que me dieron y espero poder seguir aportando desde la reflexión teológica en estas materias tan importantes. Agradecemos entonces a nuestro Señor por esta instancia que nos da en su programa Día a Día, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, en el espacio La Entrevista de la Semana. Como siempre vamos a tener un entrevistado de categoría, como en esta oportunidad fue el pastor Daniel Esteban Vázquez Cofré. Que el Señor les bendiga, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima semana. Bendiciones.